está en Ruth, capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Cuando encuentre, diga amén. Gloria a Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Toma asiento, hermano. Hice como una pequeña introducción. Estuve preparando la palabra del Señor y me estaba hablando a través de esta palabra, que es en el libro de Ruth, y pude ver muchas cosas que me estaba mostrando a través de la palabra. Y después podía ver el propósito, el final del mensaje. Amén. Vamos a llegar hasta poder entender que el Señor nos dé sabiduría. Amén. Acá hablaba de una familia. Amén. De una familia que vivía en Belén. Dice que en ese tiempo empezó a acontecer que hubo hambre en ese lugar y ellos decidieron irse a Moab. Amén. Un lugar en la tierra donde es un lugar donde era un pueblo enemigo de Dios en un tiempo. Amén. Y era un lugar que era fuera de lo que es el reino de Israel. Amén. Y ahí se fue esa familia porque estaban pasando un problema económico. Amén. Y yo podía ver de que mientras leía esta palabra, amén, y me empezó a hablar de lo que eran los nombres. Entonces, en el versículo 3, voy a seguir leyendo, así vamos a introducir lo que quería ir. Y murió, dice, Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Y mientras leía esto, empecé a buscar los significados de los nombres. Amén. Porque acá en la Biblia todos los nombres tienen un significado. Y yo podía entender que acá el nombre, bueno, el de Elimelech, el que falleció, es mi Dios es rey. El de su esposa Noemí es gracia. Y después, bueno, después tenía otra más, que lo tengo por ahí. Pero en los nombres de los hijos, Mahalón era débil, debilitarse, enfermarse, o débil, enfermo. Y el nombre de su otro hijo, Kelión, era agotamiento. Entonces los nombres de los hijos eran enfermizos y fragilidad. ¿Amén? Tiene mucho que ver. Que llegaron a ese estado, murieron jóvenes. No llegaron a formar una familia. Se casaron, pero no tuvieron hijos. Falleció, fueron ahí a un lugar a buscar prosperidad. ¿Amén? Se fueron con su familia y solamente quedó la mujer sola, viuda, y después murieron los 2 hijos y quedó sola con sus 2 nueras. ¿Amén?
que una era Orfa y la otra era Ruth. Y en ese momento podía ver de que los nombres, los significados, qué importante que eran. Y yo podía ver de cómo puede ser que ella, bueno, a lo mejor no se han dado cuenta de los nombres que han puesto a sus hijos, pero eso era la traducción de ellos, era ese nombre. Amén. Nosotros podemos ver que el nombre era así, que León y Malón. Pero ellos tienen un significado. Es como usted le ponga a su hijo sinvergüenza. ¿Ven? O pongamos caradura. Entonces usted sale afuera a buscar caradura, vení para acá. Sinvergüenza, vení para acá. Entonces es como que uno va pronunciando lo que es su hijo. ¿Amén? Así que usted, ya cuando usted, el nombre ya era como que estaba atado. Y ya llamarlo y pronunciarlo muchas veces el nombre de ellos era como que aún así lo ataba. ¿Amén? Yo imagino que habrá llegado en ese estado de que mueran los hijos. De tanto que lo llamaban. ¿Amén? Y después dice que, vamos a seguir leyendo. Versículo 6 dice: entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volvió cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, dice, esperanza tengo y esta noche anduviese con marido y aún así diese luz, hijo, ¿había vosotras de esperarlo hasta que fuese grande? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No. Hijas mías, dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí, dice. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieres que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. ¿Cuántas nueras dirían eso de su suegra? A ver, ¿cuántas manos levantadas? Este relato es muy... Yo podía ver de que las nueras de Noemí, ¿amén?, eran de un pueblo que no eran judíos, ¿amén? Ellos no creían en Jehová. Sin embargo, ellos cuando fueron a habitar ahí, sus hijos se casaron con esta mujer extranjera, que eran de ese lugar. Tenían sus cultos, sus creencias, sus tradiciones
fueron, salieron de ahí, amén. Porque se enamoraron y se casaron. Y bueno, y acá el nombre de las nuera de Noemí, que era Orfa, dice, la que vuelve la espalda. Orfa fue la que dio la espalda a Noemí. Cuando Noemí ya le dijo, vete, ¿por qué vas a esperar? ¿Van a esperar ustedes que yo tenga otro hijo, tenga más hijos y que ustedes se casen? ¿Ustedes van a esperar que ese hijo crezca para casarse? ¿Ustedes van a abandonar ese amor, dice, de tener oportunidad de casarse con otro? Dice, a esperar a eso, yo ya soy grande y no voy a tener hijos. Vuélvanse a su casa, vuélvanse con su familia, vuélvanse con su madre. Amén. De una manera diciéndole, vayan y hagan su vida nuevamente. Ellos tenían la tradición de que si, por ejemplo, ellos tenían esos dos hijos, si uno de sus hijos hubiera casado y moría, esa mujer, la esposa de él, tenía la obligación de casarse con el hermano. ¿Amén? Esa es la tradición que tenían ellos. Ellos tenían esa manera. Entonces, por eso Noemí decía, ¿usted qué van a esperar? ¿Que yo tenga otros hijos para casarse? Porque sí o sí tenía que casarse ya con la familia de ellos. ¿Amén? Tenía que ser de la familia de ellos. Solamente, bueno, que no tenía más hijos, no tuvo más hijos y quedó ahí. Y dice la palabra que, y Ruth, el nombre de Ruth significa compañera, la que acompaña o compañera. Ya el nombre ya lo dice todo, ¿eh? Fue la que acompañó a su suegra. Y dijo, yo voy a ir a donde tú vayas. Vos vas a ir a tu pueblo será mi pueblo, ¿eh? Y tu Dios será mi Dios. De una manera ella ya estaba renunciando a su pueblo, ¿amén? De extranjera, renunciando a los dioses que ellos adoraban, ¿amén? Y otra manera de otra, Orfa, que fue la que, como Noemí dijo, mira, anda con tu cuñada que se fue. Ella fue con sus dioses, ella fue a su casa, fue a su pueblo, ¿amén? Y ahí donde Ruth toma la decisión, dice, no, yo no me voy a ir, te voy a seguir, ¿amén? Aún así, dice que volvió a su pueblo, a su tierra, Noemí, porque escuchó que dice que Jehová empezó a mandar pan, ¿amén? A su hogar. Tuvo que volver nuevamente. Y yo podía entender de que podía haber dos aspectos acá de lo que es. Una, que era Ruth, que aún así que era una mujer extranjera, renunciar todo y seguir y volver, ¿amén? A conocer a ese Dios, volver al pueblo donde venía su esposo. Y está la otra nuera, que fue la que pegó la vuelta y volvió a su vieja vida, ¿amén? Entonces yo puedo ver de que nosotros podemos o ser como Ruth o ser como Orfa. Amén. De donde Dios nos sacó, o renunciamos y volvemos a donde Dios, amén, a la casa de Dios, a la casa donde hay pan, donde tenemos para comer, o volvernos atrás de donde Dios nos rescató. Amén. Y esta Ruth, que no conocía a nadie, decidió apostar, a probar con Dios. Amén. Y acompañó a su suegra a la ciudad, al pueblo donde venía su suegra, donde venía su esposo. ¿Amén? Gloria a Dios. En el capítulo 2 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz.
el cual era de la familia de Elimelech, su suegro, ¿amén? Su ex suegro, que había fallecido. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores. Entre las gavillas entró pues, y a esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Acá me lleva la palabra de que, acá dice que en el versículo 3 dice: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y decía que la palabra espigó, espigar, tiene de traducción de juntar lo que queda de la cosecha. ¿Amén? Porque dice que estaban los segadores que estaban cosechando el trigo y la cebada, y lo que cae en el piso, dice que ahí ellos tienen por ley que eso que ellos van cortando y lo que queda en el piso es para aquellas personas que, para los necesitados, para los que no tienen dinero, para los pobres y por aquellos que por ahí pasaban caminando, los peregrinos que por ahí venían en el camino y no tenían plata para comprar. Entonces ellos dicen que eso era para ellos. Vos pasabas por el lado de un campo y estaban segando y vos te podías pedir permiso, como hizo Ruth, pidió permiso para juntar de lo que queda. Y dice que le dieron permiso y ella juntaba eso para alimentarse. ¿Amén? Entonces me da una oportunidad, lo que veo que Dios da una oportunidad, ¿amén?, a Ruth de poder juntar, poder tener algo para comer. ¿Amén? Para ella y para su suegra. Dice que este hombre vio que ella juntaba y le contó al dueño: sí, vino a juntar, ella es la nuera de Noemí, pariente de acá. ¿Amén? Que ella ha venido aquí, dice, y ha vuelto con ella. Y está juntando aquí. Y estaba desde la mañana hasta ahora, hasta tarde. Y dice que eso vio el dueño del lugar, vos, que era pariente de ellos. Que lo que hacía Ruth para poder ayudar a su suegra, que estaban abandonados porque ellos, imagínense que ahí lo único que trabajan eran los hombres y ellos llevaban el alimento a su hogar. Y esta mujer, al ser viuda y sin hijo, que no tenía, ellos tienen que tener un hijo para sustentar a la familia. Y como era una mujer que quedó sin esposo y sin hijo, quedó ella y su nuera. Y su nuera tuvo que salir, ¿amén?, a buscar alimento. Y de esa manera fue a buscar para alimentarse. Entonces podíamos ver de que si nosotros volvemos, amén, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Dios nos permite de poder buscar la bendición, amén, para que podamos comer. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 8: entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pase de aquí, y aquí estará junto a mi criada. Mira bien el campo que sigues y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. ¿Amén? Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcan siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Y puede ver que el nombre de vos significa: en él está la fuerza.
también dice que es la palabra, el nombre de él tiene un significado de como un hombre de misericordia. ¿Ven? Entonces podemos ver de que acá podemos poner a vos en representación de Dios, ¿amén? El que nos da la oportunidad, el que nos da el permiso de todo, dejarnos entrar a su campo, a poder juntar para comer, el que nos da la oportunidad de comer, aún así si tenemos sed de tomar del agua, ¿amén? Y eso es lo que yo podía ver lo que hizo con Ruth. Y yo voy más allá de esto. Yo le introduzco en esta historia para que podamos entender algo. Que yo podía ver de que todas las cosas, ¿amén?, que suceden es para un propósito. ¿Amén? Uno puede decir, bueno, sí, fue trágico. El nombre de Noemí, que su nombre significaba gracia, o la graciada, o la que sonreía. Y en un momento así triste, habiendo perdido a su esposo y sus hijos, yo no me imagino que ese nombre le haya dado en ese momento gozo y alegría. Es más, ella se quejó diciendo, Dios ha hecho contra mi vida, llevándose, dejando ese. Y en un momento más adelante cuenta que ella va caminando y se encuentra con las mujeres del lugar que la conocía y dice, ¡ay, viene Noemí! Y ella dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque me he ido con todo y he vuelto sin nada, dijo. Amén. Y esa es la condición en la que estaba ella. Y nosotros podemos ver de que muchas veces nosotros por ahí estamos pasando por una situación, un problema, diciendo, bueno, por ahí yo podía ver de que muchos de los que estaban por ahí, digamos, los que se han apartado del camino del Señor y han caído a lo mejor en pecado. ¿Amén? Y uno dice, bueno, ya está, se rompió su familia, se destruyó todo, comenzó otra nueva vida y después vuelve al camino del Señor. ¿Amén? Y yo creo que uno por ahí en ese momento, cuando viene a la presencia del Señor, empieza a reconocer sus errores, todo lo malo que ha cometido en el camino. ¿Amén? Y ya está. A lo mejor ha comenzado una nueva vida, ha formado una nueva familia, pero eso no quita de que Dios te haya sacado del propósito de Dios. A lo mejor es ponerte nuevamente en el camino del Señor, es ponerte nuevamente en línea con el Señor. Y esto yo podía ver de que lo que sucedió había un propósito, hay un plan de parte de Dios. Y yo podía ver de que en este plan estaba incluido una mujer que era extranjera, que no tenía nada que ver, que por casualidad cayeron en una familia cerca de su casa, se enamoró de sus hijos, se casó, no pudo tener hijos, falleció, quedó viuda, y bueno, quedó su suegra y acompañó a su suegra a donde estaba. Yo te acompaño, vamos, yo voy a seguir con vos. Lo único que nos va a separar va a ser la muerte, decía ella. Va a ser lo único. Que donde vos te mueras, ahí voy a morir yo. Y donde te entierres, yo voy a estar al lado. Hasta eso, hermano. Amén. ¿Cuántas suegras estarían contentas de tener una nuera que diga eso? Si te morís, te voy a poner ahí un nicho. Y al lado del nicho, al lado voy a poner mi cajón también ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas nuevas contentas van a pensar eso ahora a partir de esta palabra? Yo podía ver que en este proceso que estaba pasando, Dios ya había ordenado todo. Y quería que vayamos para entender algo un poco de lo que me podía entender yo, más allá del significado, más allá del propósito que Dios tiene con cada familia, que uno dice, no, yo no sé si el Señor querrá hacer algo conmigo, no sé si querrá hacer algo con mi familia. Dios nos creó a nosotros con un propósito, hermano. Amén. Así que usted tiene que estar contento. Si usted está hoy acá, es porque el Señor ya lo está preparando para que usted empiece a caminar el propósito por el cual Dios lo creó a cada uno de ustedes. ¿Amén? No fueron de casualidad. ¿Amén? Uno dice, no, porque mi mamá y papá, no sé, una noche estuvieron ahí, nací yo. No es así.
Pero sobre todas esas cosas hay un propósito de parte de Dios. Porque dice la palabra que Él nos forma en el vientre de nuestras madres. ¿Amén? Y ese es su propósito de parte de Dios. Somos hijos de Él. Y hacia Él después vamos a ir. Quisiera que vayamos a Génesis capítulo 35. Yo mientras venía estaba con esta palabra. Me venía a mi pensamiento, me venía a mí de lo que hablaba, lo que era referencia de formar la generación en nuestra familia y el propósito para el cual nosotros fuimos creados. ¿eh? Que por ahí yo veía que Ruth no tenía nada que ver, una mujer extranjera, y terminó yendo al pueblo de Dios, amén, junto con su suegra, renunciando a lo que ella, a su vieja vida, a los dioses donde ella creía, que fue criada de chica, para creer en algo nuevo, para creer en un Dios que yo imagino que su suegra, su suegro le habrán predicado, a su suegro no, porque ya estaba muerto, pero su suegra y su esposo le habrán estado diciendo: yo vengo y nosotros creemos en Jehová, el único Dios, el creador del cielo y la tierra. No hay otro Dios en la tierra que Jehová. Y yo imagino que para ella habrá sido chocante, como diciendo: yo vengo, yo creo en el Gauchito Gil, yo creo en San La Muerte, yo creo en San Expedito, yo creo en San Cayetano. Y no, el único Dios es Jehová de los ejércitos. Y su único Hijo es Jesucristo. En ellos tenemos que creer. Amén. Yo imagino que para ella habrá sido chocante en ese momento, pero ha tenido que ser así. Y ella creyó a eso. Amén. Génesis 35, versículo 22. Dice la palabra del Señor, dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea fue Rubén, el primogénito de Jacob. Amén. Israel era Jacob, por las dudas. Y Rubén fue su primogénito, que era hijo de Lea, que él estaba casado con Lea y con Raquel. Dice, bueno, tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Rubén, a Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, que era de parte de Lea. Después los hijos de Bila, la sierva de Raquel, era Dan, Neftalí, y los hijos de Silpa, de la sierva de Lea, era Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram, y los hijos de Raquel eran 2. Eran José y Benjamín. Y yo pudiera ver de que por lo que había hecho Rubén, que durmió con la concubina de su padre, él perdió el derecho de ser el primogénito de parte del padre. Y fue uno de sus hermanos que quedó como primogénito, que era Judá. Ahora vayamos a Mateo capítulo 1. Y esto me llevó a mí a examinar, diciendo: que hay un propósito. Amén. Mateo capítulo 1 dice, versículo 1 dice: la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Amén. A ello me di cuenta de que Rubén perdió lo que sería ser primogénito. Ya se cambió la genealogía, porque siempre va hablando de generación, del primer hijo. Amén. Abraham tuvo su primer hijo, que fue Isaac. Y Isaac tuvo también acá hubo
un cambio, porque su primer hijo fue Esaú, pero Jacob robó la primogenitura a Esaú, y acá pasó a ser el primogénito Jacob. Y Jacob destinó a Judá como primogénito. Y así llegó, dice, y a sus hermanos, y Judá engendró a Tamar, a Fare y a Sara, Fare a Herón, Herón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, y Rahab engendró a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Amén. Porque cuenta la historia acá más adelante en Ruth, que Ruth y Boz se casaron. Y acá podía entender cuál era el propósito. ¿Por qué Ruth tuvo que irse y seguir a algo que ella ya no estaba obligada, como decía su suegra, a seguir en esa familia? Pero ella siguió igual y terminó marcando en la historia del Señor. Más allá de que ella fue, porque por alguna manera está el libro de Ruth que cuenta la historia de ella, por un propósito, porque ya había un destino que ella a lo mejor en ese momento no lo podía entender, estando viuda y sola con su suegra, yendo a un lugar y sabe que a lo mejor ha estado pensando, bueno, vamos a morir sola, sin nada, sin marido, sin futuro, sin generación, porque teniendo hijos era importante marcar una generación en su familia. ¿Amén? Y mire dónde fue a parar, hermano. Conociendo a vos y casándose. Y dice ahí en Ruth, le animo a que usted llegue a su casa y lea esta historia, porque es muy interesante, porque cuenta de la historia de esta mujer que fue. Entonces cuando esta mujer después, para que se case, porque ellos tenían que casar con un familiar y vos era familiar de ellos. Entonces la suegra le recomienda que se case con él. Y ahí ellos se casaron. Dice que las mujeres después cuando se casaron, Ruth dice que quedó embarazada y tuvo un hijo. Y las mujeres de ahí le decían a la suegra, a Noemí, le decían, bienaventurada, dice, porque tu nuera te ha dado un hijo. Significaba que su generación iba a seguir. Y era muy importante. Y lo que hablaba que decían, y que ese hijo, dice, sea una persona importante, decía. Y mire, hermano, ¿dónde vino a terminar la historia? ¿Dónde vino a terminar ese matrimonio? ¿Dónde vino a terminar esa extranjera? ¿Dónde vino a terminar su hijo? Y dice en el versículo 5, Salmón engendró a Rahab y Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la mujer que fue de Uría. Y Salomón engendró a Roam, Roam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Y así, hermano, hasta llegar a Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermano, yo le animo a que usted pueda entender de que usted está en los planes de Dios. Usted está en el propósito de Dios. Le animo a que usted le crea al Señor. Cuando el Señor le habla a usted de que usted va a hacer algo, o que el Señor, si usted le ha hecho una promesa, Él lo va a cumplir, hermano. Amén. Y es importante que le creamos. Aunque, como Ruth no veía nada. Estaba sola, no tenía nada y ya no tenía ni para comer, hermano. Y tenía que juntar de lo que quedaba en el piso para comer. Y dice que vos vio eso y después le dijo, y después le mandó a los criados de ahí, que cuando vayan ahí, dice, bueno, también ellas dejen participar en la cosecha de la cebada, que también era importante. Y dice, y hagan caer algo de más para ellos. Amén. Ya había un propósito, hermano.
Aunque nosotros no veamos nada, aunque nosotros lo veamos solo, aunque nosotros veamos sin nada a nuestro alrededor. Si Dios nos dijo que vamos a hacer así, así se hará. Si Dios te dijo que ibas a ser un profeta, vas a ser un profeta. Si Dios te dijo que vas a ser un pastor, vas a ser un pastor. Si Dios te dijo que vas a ser un evangelista, vas a ser un evangelista. Si dijo que vas a administrar la alabanza, vas a administrar la alabanza. Es su palabra. Él ya te vio ahí formado. Amén. Así como lo vio con Ruth, Él ya lo vio. Él ya vio y de acá. Y toda esta generación, de esta generación, en ese medio de esa generación van a ser mi hijo amado. Va a descender. Amén. Y va a marcar una tendencia. Va a marcar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que creerle. No lo veamos como poco. No lo veamos incapaz. Amén. Muchas veces me ha costado a mí entender. Y he peleado muchas veces en contra de todos los pensamientos negativos que venían a mí. El Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello, y después yo viéndome así. Y en ese momento es una lucha espiritual, hermano. Porque nosotros tenemos que creerle a su palabra, aunque no lo veamos. Y muchas veces el Señor me viene y me habla con su palabra. Y me hace recordar. Y me hace entender quién es Él. Él es nuestro Padre eterno. Amén. Gloria a Dios por estar al lado. Amén. Póngase de pie, hermano. Así que, hermano, le animo a que crea al Señor, le crea al Señor, porque hay un propósito en nuestra vida. Amén. Y así yo estaba buscando la palabra y digo, Señor, no tengo una palabra. Y el Señor me ministraba con esto. Yo digo, pero buscaba y me hablaba. Y me hablaba, me ministraba esta palabra. Y la puse a escuchar. La puse a leer. Me puse la Biblia con el audio en el auricular y estaba en mi trabajo y escuchaba la palabra. Escuchaba esa palabra, escuchaba esa palabra. Y digo, en algo Dios me quiere hablar. Y después cuando llegué a mi casa, ya estaba preparándome para venir para acá, preparándome. Me senté un rato, tomé un mate, puse ahí una adoración, abrí la palabra y yo decía, Señor, realmente, ¿qué es lo que quiere hablar? Porque había un montón de maneras de hablar de lo que quería hablar, Señor. Pero me marcaba esto. Amén. De la generación. Aunque no lo veamos, nosotros estamos participando de la generación de parte de Dios. Nosotros somos fruto de esa generación que Dios ha creado un momento, que somos hijos de Abraham. Amén. Que él también creyó. Que era un hombre que no pudo tener hijos y tuvo. Y Dios le dijo, vas a ser padre de naciones, padre de naciones. Nosotros pertenecemos y descendemos de esa generación, hermano. Aunque después se han desparramado, se han perdido, pero nosotros venimos de esa descendencia. Amén. Tenemos que creerle a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos.